Capítulo 23 RAF Basken Down, al sur de Amesbury, Wiltshire, 14 de abril. La RAF se había estado deshaciendo de todo su armamento nuclear. Se esperaba que la RAF se quedara sin armamento nuclear para 1998. Durante la década de 1960, la RAF desarrolló la bomba nuclear de gravedad WI-177. Su diseño y configuración se basaron en la bomba estadounidense de rendimiento variable B-61. La RAF Basken Down contaba con una unidad disponible. El WI-177B estaba siendo utilizado por parte de la Unidad de Evaluación Operativa de Ataque Diagonal Ataque de la RAF para compararlo con las conexiones de pylons del portabombas B-61 estadounidense. La RAF había mantenido esta unidad en reserva para garantizar que, en caso necesario, pudieran adaptar rápidamente su flota aérea para transportar B-61 una vez destruidos todos los arsenales de WI-177. Esta unidad en particular estaba programada para ser una de las últimas armas en ser destruidas. Había sido desactivada, pero el material nuclear aún se encontraba en su interior. La WI-177 era lo que en la industria llamaban un dispositivo de rendimiento variable, lo que significaba que se podía ajustar la cantidad de destrucción que la bomba podía causar. En este caso particular, el modelo B de la WI-177 tenía un rendimiento máximo de 400 kilotons, o aproximadamente el equivalente a 40 bombas de la clase Hiroshima. Era una bomba destructora de ciudades, simple y llanamente. La orden llegó vía satélite segura indicando que la bomba debía enviarse a la RAF Lineam, donde embarcaría en un avión Hércules para su transbordo a una instalación segura de la OTAN en el continente. La situación en el Reino Unido se deterioraba rápidamente y el alto mando de la RAF quería que estas armas salieran del país hasta que la situación se calmara. El comandante de la base se mostró reacio a liberar una aeronave para transportar el arma, ya que ello requeriría acoplarla a un portabombas y luego retirarla en la RAF Lineam. Así que optó por una ruta terrestre. La RAF Basken Down no contaba con aviones de transporte disponibles. El convoy 626, como fue designado, estaba compuesto por 2 técnicos de unidad que acompañarían a la unidad en el camión especialmente reforzado y una compañía de policía militar que proporcionaría seguridad al convoy, escoltándolo hasta su destino. Era media tarde cuando el convoy pasó las puertas de la RAF Basken Down y se dirigió al oeste hacia la A345 antes de girar al norte hacia la RAF Lineam, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras la batalla, un extraño silencio se apoderó de la escuela. La gente hablaba en voz baja, si es que hablaban. Casi un tercio de la escuela había visto morir a 2 estudiantes, un profesor y un exprofesor justo delante de ellos, y la conmoción apenas comenzaba a asomar la situación. Sin saber qué hacer, Phileas Flitwick, como subdirector, tenía suficiente control sobre las salas como para sellar el castillo. Luego ordenó a todos los prefectos que mantuvieran a los estudiantes en sus salas comunes. El SANE de McNeil había trasladado los cuerpos de Rowan y Blackthorn y de Ann Thomas a la enfermería. El cuerpo de Dolores Umbridge estaba fuera de las puertas selladas y era inaccesible hasta que se abrieran de nuevo. Cerca de la sala común de Gryffindor, Draco y Ginny por fin lograron que Hermione subiera los 7 tramos de escaleras. Estaba cada vez más angustiada. Luna los encontró justo afuera de la sala común y le sostuvo la puerta mientras ayudaban a Hermione a entrar en la torre. Desde allí, se dirigieron a las habitaciones de la directora de Gryffindor. Luna había agarrado la mano de Hermione y se esforzaba por calmarla. Sus esfuerzos apenas tenían efecto en Hermione, pero su transmisión tranquilizaba a toda la torre de Gryffindor. Creo que necesitamos contactar a Remus. ¿Está en Greenhold ahora?, preguntó Draco. No, respondió Ginny. Se mudó a Kenuttou después de lesionarse. Los padres de Hermione y Amelia Bones son los únicos que pasan las noches en Grimmauld Place. Si le escribimos una lechuza a Amelia, podrá pasarle el mensaje. Rayos. Dobby no responde cuando lo llamamos, así que no nos queda más remedio que escribirle una lechuza.
Ginny fue a buscar un pergamino mientras Luna mecía a Hermione en brazos en el sofá. Draco miró a su novia y deseó poder ofrecerle más consuelo a Hermione que solo darle palmaditas en la espalda. Harry se había ido y el mundo de Hermione se había derrumbado. En la sala común de Gryffindor, Parvati lloraba en brazos de Lavender. Había estado saliendo con Dean y no entendía por qué Dean le había disparado a Harry por la espalda de esa manera. Muchos de los de primer año estaban muy disgustados. Neville llegó a la sala común un momento después. Había ido a la enfermería a buscar un calmante para los estudiantes. No lo entiendo, gimió Parvati. ¿Por qué Dean mataría a Harry? No tiene ningún sentido. Claro que sí, Parvati, dijo Neville con frialdad. Un silencio invadió la sala mientras todos se esforzaban por oírlo. Desde que Harry fue atacado por esa araña al principio del curso, sabíamos que uno de nosotros se había pasado al bando de Voldemort. Dean Thomas fue el asesino de Voldemort aquí en Gryffindor. Era el espía de Voldemort, espetó Neville. Que se pudra en el infierno por lo que hizo, gritó un niño de tercer año. Parvati se aferró a Lavender, llorando y tratando de negar que su novio fuera un mortífago, pero la evidencia hablaba por sí sola. Seamus, dijo Neville en voz baja. No sé qué va a pasar ahora, pero creo que es lógico suponer que el ministerio volverá con más hombres la próxima vez y no se detendrán a hablar. Hasta que sepamos qué está pasando, creo que sería prudente poner un guardia en la puerta de la sala común. Avísame si necesitas ayuda. Estaré en la suite principal. Necesito llevarle a Hermione un poco de esta poción tranquilizante. Neville se giró para irse, pero Seamus lo detuvo. Neville miró al chico con el que había compartido dormitorio durante los últimos 6 años. Los ojos de Seamus estaban húmedos por las lágrimas contenidas. Ustedes tenían razón y nosotros nos equivocamos. Solo quería decir eso. Neville lo miró fijamente por un momento, luego asintió con tristeza y se dirigió a la entrada de la suite principal. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Células Receptoras. Minerva apareció en una celda de detención con 2 errores y un cuerpo. Cuando Harry cayó, su bastón se desprendió de su mano inerte y automáticamente cambió de tamaño y volvió a su funda, que era indetectable. Un ore le quitó la varita a Minerva, registrándola con rudeza mientras el otro registraba el cuerpo de Harry. Tengo una varita y un traslador aquí, dijo un ore. No hay varita aquí, debió de perderse en el tiroteo. Lleva un traslador y un pendiente encantado. Lo estoy recogiendo, respondió el otro ore. Luego se agachó y le arrancó el pendiente perforado de la oreja a Harry. ¿Movemos el fiambre? No, para eso tenemos mantenimiento. Deja que ellos se encarguen, respondió el primer ore. Los 2 Metoun se acercaron a una puerta de la celda y la golpearon. Se oyó un ruido al abrirse y la puerta se abrió de golpe. Tenemos a una Minerva McGonagall, exdirectora de Hogwarts, dijo el primer ore. ¿Quién es el tieso?, preguntó una voz. No estoy seguro. Algún niño que se resistió muchísimo para proteger a la perra, respondió el segundo ore. No hay problema. Contactaré con mantenimiento. Salga de la celda, por favor. Los 2 errores salieron, y uno se giró para encarar a la exdirectora. Con una sonrisa burlona, le hizo un gesto obsceno. «Cierren el corralse», gritó la voz. «Odiaba a esa zorra cuando fui a Hogwarts», oyó Minerva mientras la puerta se cerraba y luego se cerraba con llave. Minerva se arrodilló junto a Harry y rompió a llorar en voz baja. Él no solo había sido su alumno, sino uno de sus leones. Había ocupado un lugar especial en su corazón desde que llegó a Hogwarts. Estiró con cuidado los brazos y las piernas de Harry. Parecía muy pálido y frío. Le apartó el pelo de los ojos y luego intentó alisarle el resto con los dedos. Al hacerlo, le tocó el lóbulo de la oreja desgarrado y apartó la cabeza bruscamente. Minerva jadeó y se balanceó sobre sus talones. ¿Estaba vivo? Imposible. Le habían dado la maldición asesina. Harry gimió suavemente sobre la fría piedra y se movió un poco más. Sus párpados se agitaron. Ella se inclinó hacia adelante, observándolo atentamente. «Harry», susurró. Los ojos de Harry se abrieron de golpe y la habitación se iluminó con un resplandor verde gracias a la magia que ardía tras sus ojos.
Minerva había visto a Harry furioso y amenazante antes, pero nunca así. El aire a su alrededor se ondulaba por la magia que emanaba de él y su brazo empezó a hincharse y ondularse de forma extraña. Traje de la cabeza de Gryffindor. Ginny salió de la habitación de Hermione y entró en la sala común de la suite principal, tras buscar sin éxito algún pergamino que pudiera usar. Un brazalete que había encontrado la había distraído. Hermione, no encontré ningún pergamino en tu habitación, pero me encontré con esto. ¿Qué es y por qué hace ruido?, preguntó Ginny, sosteniendo la pulsera de amuletos de Hermione. La pequeña Sid brillaba intensamente y emitía un sonido metálico. Hermione se sentó entre Neville y Luna. Les cogía de la mano. La poción calmante había reducido su llanto a un sollozo ocasional. Miró a Ginny y sus ojos se posaron lentamente en el brazalete. Entonces abrió mucho los ojos y se levantó rápidamente. Corriendo hacia Ginny, le arrebató el brazalete de la mano a la joven y se arrodilló lentamente. «Está vivo. Oh, dulce Merlín, está vivo», gritó. Draco se arrodilló junto a Hermione y la agarró por los hombros. «Hermione, concéntrate. Lo vimos con una maldición asesina. Harry se ha ido». «No», gritó, y luego le puso el brazalete bajo la nariz. «Esto dice que está vivo. Está herido y en peligro, pero sigue vivo. El amuleto no funcionaría si estuviera muerto, pero la maldición asesina», protestó Draco. Neville los dejó a todos atónitos riéndose. Era lógico que hiciera algo así. El niño que vivió sobrevivió a una maldición asesina a la edad de 1 año, y ahora lo ha vuelto a hacer. Hermione apretó el brazalete contra su pecho y lloró una vez más, aunque por una razón mucho más alegre. «Si hay alguna manera de que vuelva aquí, lo hará. Conozco a mi Harry». Draco miró a Neville, quien asintió en respuesta. No hacían falta palabras. Neville se levantó del sofá y entró en la habitación de Hermione. «Ginny», dijo Draco, «mándale una lechuza a Amelia. Cuéntale lo que pasa y dile que estamos esperando a que Harry aparezca, pero que prevemos comenzar la evacuación en cualquier momento después de que regrese». Ginny asintió y salió corriendo de la habitación. «Encontraría el pergamino en algún lugar entre aquí y la lechucería». Equipo de captura de fugitivos 7 y convoy 626. Marcus Flint estaba de mal humor, pero lo cierto es que lo había estado desde que lo degradaron y lo asignaron a un equipo de captura tras el incidente en el restaurante. Parte de esa degradación incluyó pasar mucho tiempo bajo la maldición Cruciatus para recordarle cuál era su lugar en el panorama general. El padre de Flint había movido algunos hilos y había conseguido que lo transfirieran a su equipo de captura, donde podía vigilarlo. Esta noche perseguían a una pareja mayor llamada Anderson. Él era profesor de defensa contra las artes oscuras en la escuela local y ella, sanadora. Marcus se colocó a la defensiva frente a la modesta casa, mientras los demás miembros del equipo ocupaban sus posiciones. Mientras tanto, el convoy 626 se vio obligado a abandonar la A345 y recurrir a carreteras secundarias dentro de la ciudad de Amesbury. Un accidente de tráfico provocó una congestión vehicular que habría retrasado al convoy, llevándolo a perder su vuelo. El comandante del convoy decidió abandonar la carretera principal y rodear el bloqueo. Marcus vio a su padre acercarse a la puerta principal de la casa de los Anderson. Hubo un breve destello de luz cuando su padre cruzó una barrera defensiva y se desplomó en el pasillo. Creyendo que su padre había sido atacado, Marcus se levantó y apuntó con su varita. «Reducto», gritó. En la confusión que siguió, los otros miembros del equipo asumieron que Marcus había recibido órdenes de luchar, por lo que se unieron a la refriega, lanzando sus propias maldiciones. Los Anderson, ahora alertados del peligro, comenzaron a contraatacar. Lo mismo hicieron los vecinos a ambos lados de la calle. El equipo de captura de fugitivos se encontró bajo fuego enemigo desde todas las direcciones. Esta habría sido una zona de combate estrictamente mágica, pero el convoy 626 avanzaba por la calle cuando comenzó el enfrentamiento. El vehículo que encabezaba la marcha resultó dañado y se detuvo. 6 policías militares fuertemente armados y su oficial al mando saltaron del vehículo y se refugiaron a su alrededor. La policía militar que custodiaba el convoy no comprendió los extraños rayos de luz,
Pero algo estaba dolorosamente claro: custodiaban un activo estratégico de su país y estaban siendo atacados por una fuerza con armas letales. El sonido de las ametralladoras llenó la calle mientras la policía militar comenzaba a responder al fuego. El camión que transportaba la bomba fue rápidamente inutilizado, y su conductor y técnicos murieron. El comandante del convoy 626 ordenó a sus hombres que se defendieran mientras él intentaba desesperadamente comunicarse con la RAF Basken Down por teléfono móvil para pedir ayuda. Su orden fue tardía y tuvo poco efecto, salvo para sembrar más confusión en la batalla. Disparos se mezclaban con magia que se lanzaba de un lado a otro de la calle mientras tres grupos distintos, 2 magos y 1 magel, luchaban. El camión con la bomba había recibido varios impactos, destrozando su revestimiento. Como resultado, la carcasa de la bomba era claramente visible. En circunstancias normales, una bomba sufre un complejo proceso de fusión antes de poder explotar. Sin embargo, nadie ha experimentado jamás para ver qué efectos produce la magia en una. Una explosión aislada impactó la bomba, atravesó su carcasa e inició el ciclo de prefusión. Unos segundos después, el equipo de captura, el convoy 626, la ciudad de Amesbury, la mayor parte de la RAF Basken Down y la estructura neolítica conocida como Stonehenge dejaron de existir cuando explotó la bomba de 400 kilotens. Un mundo despierta a una pesadilla. El coronel James Trevor se recostó en su silla y apoyó los pies en el escritorio. El turno de día en el Comando Espacial de Norteamérica no era tan aburrido como el de noche, pero cuando terminó la Guerra Fría, también lo hicieron la mayor parte de las tareas de la instalación. Casi todos los días, dedicaba su tiempo a revisar las órbitas de los satélites y, ocasionalmente, a observar los incendios forestales en tiempo real. Un pequeño pitido salió de su consola, lo que le hizo levantar la vista. Varias personas también miraron el tablero, intentando averiguar de qué se quejaba la computadora. Trevor se levantó de un salto, mirando el tablero. Aislar y mejorar, le ordenó a un técnico. La computadora confirma el análisis, señor. Es un evento nuclear, dijo una voz por un altavoz. Que alguien encuentre al general Brandon y lo traiga aquí lo antes posible, ordenó Trevor, mientras empezaba a accionar los interrupters de su consola. Luego empezó a hablar en un lenguaje militar entrecortado, reservado solo para las ocasiones más extremas. Oficial de guardia del MNCC, listo para recibir el mensaje de alerta. Desde el mando de vigilancia del NACE, declaramos un evento nuclear en el sur del Reino Unido. Se enviarán las coordenadas. Confirmar la doble señal de alerta. La computadora estima una potencia mínima de 300 kilotens. Trevor esperó la confirmación de su mensaje antes de cerrar la conexión, luego se sentó pesadamente en su silla. Dios mío, susurró, lo impensable había sucedido. Alguien había hecho explotar una bomba de hidrógeno en una zona poblada. Los pilotos de aerolíneas confirmaron la explosión. Una aeronave se encontraba tan cerca que tanto el piloto como el copiloto sufrieron daños en la retina y no pudieron ver lo suficiente como para aterrizar. Con los informes de los pilotos comerciales, los medios de comunicación se dieron cuenta rápidamente y comenzaron a difundir la explosión. La programación regular fue interrumpida mundialmente a medida que la noticia se extendía como la pólvora. Sorprendentemente, la BBC fue uno de los últimos medios en enterarse de la explosión y la mantuvo en secreto durante varias horas, esperando la confirmación del gobierno. Esta confirmación nunca llegó, ya que el gobierno se sumió aún más en la anarquía. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Células Receptoras. Con la ayuda de Minerva, Harry se levantó lentamente y ella lo miró con incredulidad. La manga de uno de sus brazos se abultaba y ondulaba de forma extraña. Mientras ella observaba, la manga se rasgó y algo negro saltó de su brazo, creciendo y tomando forma a medida que avanzaba. Para cuando tocó el suelo, el Grim le llegó al hombro a Harry. Era enorme y estaba furioso. El perro etéreo gruñó y se paseó junto a la puerta. Acosar. Harry se giró para mirar a Minerva. ¿Se encuentra bien, profesora?, preguntó en voz baja. Su voz resonaba con fuerza. Estoy bien, Harry,
Pero, ¿y tú? Te lanzaron una maldición asesina. Estaré bien, profesor. Ahora mismo tengo que sacarlo de ahí. Este lugar no será seguro por mucho más tiempo. ¿Qué planea hacer, señor Potter?, preguntó Minerva con su voz severa de maestra. No pensaba perder a este estudiante si podía evitarlo. Voy a reprender a algunos, pero no importa. Necesito su ayuda, profesor. Tiene que volver a Hogwarts, calmar a los estudiantes y prepararlos para la partida. Busque a Hermione y dígale que estaré allí pronto. Que sepa que estoy bien. Minerva lo miró fijamente un momento, pero la maldición asesina. Harry la agarró por los hombros. Profesora. Minerva, no tenemos tiempo para esto. La enviaré de vuelta al colegio. Estaré allí después de Kenuto y les enseñaré a Tom y a su banda de idiotas a no pensar que Hogwarts es un blanco fácil. Harry se concentró por un momento y Minerva desapareció antes de que pudiera protestar nuevamente. Luego miró al gran perro fantasma. «Listo, chico». El gran Grim meneó la cola. Harry sonrió y movió la muñeca, haciendo que el bastón encogido cayera en sus manos. Rápidamente lo agrandó al máximo. Emanaba tanta magia que el cristal en la punta de su bastón palpitaba con fuerza y el aire a su alrededor vibraba con energía. Caminó hacia la puerta que lo mantenía dentro de la celda y la golpeó una vez con su bastón. La puerta se desprendió de las bisagras y voló por el pasillo a toda velocidad, atravesando la pared y entrando en la oficina donde se encontraban los herores que vigilaban las celdas. Se oyeron gritos desde esa oficina. Harry sonrió y asintió al Grim. El enorme perro salió de la habitación a toda velocidad y se dirigió directamente a la oficina, seguido por Harry. Chocó contra la puerta y la atravesó. Desde adentro se oyeron gritos, el sonido de hechizos, y luego alaridos. En algún lugar, una alarma empezó a sonar, su gemido resonó por los pasillos, aumentando la confusión. Harry comprobó y encontró las otras dos celdas vacías. No sabía si sentirse aliviado. Al entrar en la oficina, vio que el Grim había degollado a 3 herores. Con una sonrisa fría, vio una escalera con un cartel que decía «Al nivel 2». Ahora podía situarse dentro del edificio, y estaba muy cerca del cuartel general de los herores. Abrió la puerta de la escalera y subió al rellano inferior. Miró hacia arriba y vio la puerta del segundo piso. Mientras observaba, se abrió de golpe y 5 personas subieron corriendo. Harry levantó una mano y los 5 estallaron en una lluvia de sangre, carne y hueso. El Grim pasó corriendo junto a él y subió las escaleras. Harry lo siguió. Subiendo las escaleras, entró en el cuartel general de los herores. Kenuto había atrapado a varios herores en un rincón y estaban lanzando hechizos que atravesaban al perro etéreo. Harry hizo levitar un pesado escritorio y se lo arrojó a los herores. El escritorio aterrizó con un fuerte estruendo, atravesando la pared y aplastando a los herores bajo su peso. Fuera de la amplia zona de oficinas, oyó gritos mientras los refuerzos tomaban posiciones, esperando a que saliera. Cerró la puerta y esperó. No tuvo que esperar mucho. Docenas de hechizos entraron por la puerta abierta. Kenuto gruñó y salió corriendo. Decidiendo que salir por la puerta era una mala idea, Harry voló la pared entera, rociando a todos los que estaban afuera con fragmentos letales a alta velocidad. Entonces levantó su bastón y el cristal se encendió, cegando a todos frente a él. Caminando entre los escombros, Harry se detenía de vez en cuando para concentrarse. Al hacerlo, los herores explotaron. Kenuto se abrió paso entre la multitud, desgarrando a la gente y luego atacándola por la garganta. Ninguno de los herores en guardia logró escapar. Se abrió una puerta cercana y un hombre negro y alto bajó del ascensor. Harry sonrió al ver a Kingsley Shacklebolt. Shacklebolt se quedó paralizado al ver a Harry. Corría a ayudarlos a escapar de la celda y no esperaba encontrarlo entre los escombros del cuartel general de herores. «Kingsley», murmuró Harry con los ojos encendidos. Kingsley aulló de dolor cuando su varita y la mano que la sostenía se convirtieron en cenizas. «¿Sabes lo que les pasa a los traidores, verdad, Kingsley?», preguntó Harry en voz baja. Kingsley gimió y se sujetó el muñón del brazo con la mano sana. «Harry, no, por favor», gimió. «Traicionaste a la orden, traicionaste a tus amigos y traicionaste la luz. Kingsley, ahora arderás por ello»,
lenta y dolorosamente, dijo Harry al pasar junto a él. Kenuto gruñó y le lanzó un mordisco al afligido Ore. No, muchacho, lo están castigando, solo que aún no lo sabe, murmuró Harry. El gran Grim lo miró un momento y luego lo siguió al ascensor. Kingsley se tambaleó y respiró aliviado. Había resultado gravemente herido, pero sobreviviría y viviría para volver a luchar. Se desplomó en el suelo y siseó al sentir una sensación de ardor en los pies. Con una mano intentó quitarse los zapatos mientras salía humo de ellos. Harry nunca escuchó el aullido del Ore que se cocinaba lentamente un nivel más abajo. Traje de la cabeza de Gryffindor. Minerva apareció en la pequeña sala común de la suite principal. Hermione estaba arrodillada en el suelo, llorando y apretando un brazalete contra su pecho. Draco dio un salto hacia atrás, sorprendido, cuando Minerva apareció y maldijo en voz alta. «Profesor, maldita sea, ¿qué demonios está pasando?», exclamó Draco en voz alta. Luna se levantó y se acercó a él. «Calla, Draco», dijo simplemente, y luego miró a la profesora McGonagall. «Profesora, ¿se encuentra bien?», preguntó Luna. «Sí, estoy bien, señorita Lovegood», respondió, y luego se arrodilló junto a Hermione. «Hermione, está vivo. No sé cómo ni por qué, pero no voy a cuestionarlo. Está vivo y me pidió que te dijera que pronto estaría aquí», le dijo McGonagall a la chica. Luego miró a Neville. «Señor Longbottom, busque al profesor Flitwick, dígale que he vuelto y que me recibirá en mi despacho en 5 minutos». Neville asintió y corrió hacia la puerta. «Excelente. Los demás, vayan sacando las cajas de trasladores». Harry dijo que comenzaremos la evacuación casi inmediatamente después de su regreso, dijo McGonagall. Asintiendo, los demás entraron en acción. Grimmauld Place. Fueron los golpes en la puerta lo que la despertó. «Amelia», gritó Dan Granger desde el otro lado de la puerta. Se puso una bata, abrió la puerta de golpe. «¿Qué? ¿Cuál es la emergencia, Dan?». «Es la señal, Amelia. Tenemos que avisarles a Harry y a Remus». «Ya pasó». Emma apareció detrás de Dan, también en bata. Al parecer, Dan aún no se había acostado. Dan se giró hacia su esposa cuando ella lo tocó y él la agarró. «Es la señal, en la segunda profecía de Hermione». «Dios mío, alguien lo hizo», dijo, y luego se dejó caer contra ella. «Señal, profecía». «Dan, ¿de qué estás hablando?», preguntó Emma. «Los servicios de noticias extranjeros informan de una explosión nuclear en las cercanías de Amesbury, Emma». «Toda esa gente», dijo, y luego empezó a temblar. Emma abrazó a su marido por un momento, mientras asimilaba lo que había dicho, y luego se aferró a él con horror. «¿Alguien podría decirme qué está pasando?», preguntó Amelia con tristeza. Dan asintió y soltó a su esposa. Luego les indicó a ambos que lo siguieran a la habitación Muggle donde había instalado las radios de onda corta. Una vez allí, Dan abrió un mapa en la computadora, que mostraba Amesbury y sus alrededores. Amelia asintió. Estaba acostumbrada a ver esta tecnología, aunque solo comprendiera pequeñas partes. «No hace mucho, alguien detonó un arma nuclear dentro de la ciudad de Amesbury», dijo y esperó, observándola. Amelia parecía perpleja. «Me temo que no lo entiendo, Dan». «Amelia», dijo Emma con dulzura, «un arma nuclear es el arma Muggle más peligrosa jamás construida. Amesbury ha dejado de existir. Dependiendo del tamaño de la bomba, habrá miles de víctimas y la Tierra quedará contaminada durante años. Fue un gran incendio, un destructor de ciudades. La bola de fuego lo consumió todo a kilómetros a la redonda, incluyendo Stonehenge. ¿Recuerdas la profecía?», dijo, y luego rebuscó entre un montón de papeles y pergaminos hasta encontrar una copia y se la enseñó a las dos mujeres. «Una estrella brillará en el reino. La noche se convertirá en día al descansar la oscuridad, y el sonido sacudirá los cimientos de toda creencia. Cuando las piedras antiguas se conviertan en cenizas. 20 días es todo lo que queda, antes de que los fieles deban huir. Una estrella brillará en el reino, piedras antiguas». Y esa profecía describe acertadamente una explosión nuclear. «Solo tenemos 20 días antes de que Voldemort tome el control total», dijo Dan para concluir.
Necesitamos que Harry y Remus reciban esta información de inmediato, dijo Amelia, y se estremeció ante la idea de poder matar a una ciudad entera con un solo dispositivo. Ningún mago, ni siquiera Voldemort, podría hacer eso. Dobby, llamó Amelia. Se escuchó un ruido de estallido y Dobby apareció ante los adultos, mirándolos con grandes ojos preocupados. Dobby, dijo Amelia con suavidad, necesitamos que les envíes mensajes a Harry y a Remus. ¿Puedes decirles que la segunda profecía de Hermione se ha cumplido? ¿Se ha cumplido la profecía de la señorita Hermione? Se lo digo yo, dijo Dobby emocionado, y luego desapareció con un pop. Los tres adultos se miraron aliviados y Dan se acercó a una de las radios y accionó un interruptor para que todos pudieran escuchar los informes. De momento, no hay noticias del gobierno británico y corren rumores de que el primer ministro ya ha huido del país. Los sobrevuelos de aviones militares estadounidenses y franceses confirman la explosión de un arma nuclear estratégica en el sur de Inglaterra. Según fuentes del Pentágono, la explosión se centró en la ciudad de Amesbury y fue demasiado grande como para ser obra de terroristas. Un funcionario del Pentágono declaró que se trató de un acto de guerra de una potencia extranjera o de un accidente con una de las armas nucleares del Reino Unido. En otras noticias, Estados Unidos admite que la explosión de un artefacto nuclear en el sur de Inglaterra es la razón por la que las fuerzas militares estadounidenses han entrado en alerta máxima, llamando a todo el personal a sus puestos de servicio. Los funcionarios del Pentágono se niegan a confirmar que las fuerzas militares estadounidenses hayan pasado a DEFCON 2. En Bruselas, los portavoces de la OTAN confirman un aumento del estado de alerta para todas sus fuerzas miembros. Dan silenció la radio al ver que Dobby había regresado. Dobby se quedó allí mirándolos, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Hay graves problemas en Hogwarts. Los ministros vienen al colegio y se llevan a la profesora Pussycat, y dicen que también al amo Harry. Entonces el pequeño elfo se atragantó. Dicen que al amo Harry le lanzaron una maldición asesina. Ya lo puedo sentir al amo Harry, gimió el pequeño elfo. Gruesas gotas le cayeron de los ojos. Amelia palideció y se sentó pesadamente en una silla. Emma hundió la cabeza en el hombro de Dan y empezó a llorar. Oh, Dan, dijo con voz entrecortada, Hermione debe estar devastada. Amelia, debemos ir a Hogwarts. ¿Puedes hacernos trasladores a los tres? Preguntó Dan con urgencia. Amelia salió de su ensoñación y asintió, luego tomó una revista para usarla como traslador. Dobby, dijo por encima del hombro, ve con Remus. Dile que estamos iniciando la evacuación ahora. Dobby asintió y desapareció. Despacho de la directora, Hogwarts. Minerva levantó la vista de la taza de té que le había dado un elfo doméstico cuando la puerta se abrió dejando entrar al profesor Flitwick y al resto del personal. Debo decir, Minerva, que me alegra mucho verte de vuelta donde debes estar. ¿Es cierto lo de Harry?, preguntó el pequeño profesor. Minerva se pasó una mano por la cara con cansancio, tratando de borrar algo del cansancio que sentía. Sí, es cierto. No entiendo cómo lo logró, pero Harry sobrevivió a su segunda maldición asesina, dijo Minerva en voz baja, con un tono lleno de asombro. Phineas, sé que es tarde y que los estudiantes deberían estar en la cama, pero creo que deberíamos llevar a todos al gran comedor. No sé qué hace Harry en el ministerio, pero me atrevo a decir que nos quedan 2 minutos para el partido de fútbol y creo que los del ministerio empezarán a derribar las barreras de Hogwarts en cualquier momento. El profesor Flitwick asintió. No sabía qué era el fútbol, pero entendía lo que ella intentaba decir. Esto era lo que se habían preparado desde Navidad. Me encargaré de ello enseguida, Minerva. Te sugiero que descanses un poco antes de reunirte con nosotros en el gran comedor. Minerva asintió y vio a Phineas salir de su oficina. Con mano temblorosa, volvió a tomar su taza de té. Ministerio de Magia, atrio de entrada. Harry hacía tiempo que había perdido la cuenta de los mutilados y muertos que había dejado atrás. Destruyó el nivel 2 del edificio del ministerio y luego avanzó al nivel 1 antes de ascender de nuevo al último piso, justo debajo de la entrada de la calle. Se detuvo en el atrio de entrada y observó el lugar donde antes se alzaba la fuente de los amigos mágicos. Hacía menos de un año,
Dumbledore se batió en duelo con Voldemort en el atrio, destruyendo la fuente. La fuente había sido reconstruida, pero las estatuas no habían sido reemplazadas. Kenuto gruñó y la mirada de Harry se dirigió hacia donde miraba el gigante Grim. La hilera de ascensores mágicos mostró que todos los vagones estaban en movimiento, subiendo. No creo que debamos permitir eso, muchacho, le dijo al Grim. Kenuto movió la cola en señal de acuerdo, pero observó los ascensores con ojos ardientes. Harry levantó una mano y todas las puertas se abrieron, bloqueando los ascensores. Se giró hacia la fuente e hizo un gesto con su bastón. El agua se convirtió en vapor. Un instante después, el magma brotó de la boca de la fuente. La magia resistió el intenso calor y, en lugar de derretirse, la fuente se llenó rápidamente de lava. La lava pronto desbordó la fuente y comenzó a deslizarse por el suelo hacia los huecos abiertos de los ascensores. Harry observó un momento cómo la primera corriente impactaba los pozos abiertos y comenzaba a caer sobre los vagones detenidos. Los gritos resonaron hasta Harry y el Grim. Kenuto se acercó a uno de los pozos abiertos, ignorando por completo la lava en la que se encontraba. Una vez allí, levantó una pata trasera y orinó en el profundo agujero. El gran Grim se giró y regresó al lado de Harry, meneando la cola alegremente. Bueno, muchacho, nuestro pequeño volcán debería durar 1 hora más o menos. Creo que es hora de irnos a casa, ¿no te parece? Le preguntó al Grim. El Grim volvió a mover la cola y brincó alrededor de Harry. Mansión Malfoy. Lucius Malfoy entró tambaleándose en la habitación de Voldemort. Su túnica aún humeaba y parecía que se había roto el brazo. «¿Lucius?», preguntó Voldemort sorprendido. «Mi señor, nos atacaron en el ministerio. Casi todo el edificio estaba en llamas cuando me fui, y perdimos a muchos mortífagos». «¿Atacado? ¿Quién hizo esto?», gruñó Voldemort. «No estoy seguro, mi señor. Capturamos a unas personas de Hogwarts, y fue uno de ellos». «El ministro Rickfeld murió por la lava», dijo Lucius, temeroso de decirle que el daño lo había causado una sola persona, Harry Potter. «Lucius, ven aquí», dijo Voldemort suavemente. Lucius dio un paso adelante, temblando. La mano de Voldemort se extendió rápidamente, sujetándolo del brazo. Lucius siseó de dolor mientras Voldemort usaba su marca tenebrosa para invocar a sus sirvientes, y luego empezó a temblar violentamente mientras Voldemort vertía cada vez más poder en la marca. El señor tenebroso no solo estaba llamando a su círculo íntimo, estaba pidiendo una invocación completa. Cuando Voldemort finalmente lo soltó, se desplomó en el suelo. Voldemort se quedó de pie y miró fijamente a Lucius un momento, luego se giró hacia uno de sus otros sirvientes. «Tráeme mi armadura. Quiero vestirme apropiadamente antes de ir a reunirnos con mis seguidores». Volviéndose hacia Lucius, sacó su varita. «Ahora, veré este ataque que dices que le ocurrió al ministerio, Lucius. Legilimens». Lucius se dio la vuelta y empezó a gritar. Siguió gritando durante un buen rato. «Hogwarts, gran comedor». Pasó un tiempo antes de que todos se reunieran en el gran comedor. Phyllis había alertado a Minerva de que los Granger y Amelia Bones estaban al borde de las barreras, intentando encontrar una forma de entrar. Minerva dejó caer las barreras el tiempo suficiente para permitirles entrar al recinto. Phyllis los recibió en la puerta. Una vez dentro, volvió a levantar las barreras. Hogwarts estaba completamente cerrado. Era un alumnado apagado y aturdido el que se reunió en el gran comedor. Todos hablaban cuando Minerva entró en la sala con Amelia y los Granger justo detrás de ella. Minerva parpadeó y esquivó un mechón de pelo castaño mientras Hermione corría hacia sus padres. Al notar la presencia de McGonagall, el alumnado se sentó en sus mesas y la observó con sorpresa mientras caminaba tranquilamente hacia la mesa principal. Allí, se giró y encaró a los estudiantes. Amelia se acercó y se sentó junto a Susan, mientras los Granger acompañaban a Hermione con sus amigas y se sentaban con ellas. La montaña rusa emocional que Hermione había estado viviendo durante las últimas horas la tenía aferrada a su madre y llorando en silencio. Emma abrazó a su hija con fuerza, mientras Dan observaba con expresión sombría. «Atención, ¿me pueden prestar atención, por favor?», gritó la profesora McGonagall en voz alta.
Estoy seguro de que muchos de ustedes están confundidos por los acontecimientos de las últimas horas, así que déjenme ver si puedo explicarles qué está pasando. Hogwarts está ahora completamente cerrado. Las fuerzas de Lord Voldemort han tomado el control del Ministerio de Magia y, incluso ahora, están extendiendo su influencia y su maldad por el mundo mágico. Muchos en la sala quedaron boquiabiertos ante el anuncio. Varios niños pequeños comenzaron a llorar. Algunos de nosotros, bajo el liderazgo de uno de los magos más grandes que esta escuela haya visto, nos hemos estado preparando para esta eventualidad. Incluso ahora, mientras el ministerio intenta tomar Hogwarts, se han elaborado planes para mantenerlos a salvo. Este anuncio fue una novedad para el personal del colegio. Solo el profesor Flitwick, McGonagall y Donny conocían los planes de Harry. Los profesores Sprout, Vector y Sinistra, así como Hagrid y Trelawney, miraron a la profesora McGonagall con sorpresa y recelo. Esperamos que pronto nos vayamos de este lugar a uno seguro. Mientras tanto, todas las casas pasarán las tardes aquí, juntas en el gran comedor. Los de primero a tercero nos acompañarán cuando dejemos la escuela. Los alumnos mayores podrán elegir si vienen con nosotros o no. No, profesora, dijo una voz cansada detrás de ella. Todos vienen. Yo me encargaré personalmente de los Slytherin y de cualquiera que no quiera estar allí, una vez que lleguemos a un lugar seguro. Minerva se giró hacia la mesa principal. Alguien gritó en el pasillo y todos se pusieron de pie. Harry Potter estaba de pie detrás de la mesa principal, tambaleándose ligeramente. Un perro etéreo de 1,5 metros estaba frente a él, gruñendo a todos. Harry le dijo una palabra en voz baja y empezó a moverse hacia un lado de la mesa para poder rodearla. Sus pasos eran vacilantes y su andar era como el de un borracho. Kenutou lo seguía, observándolo de cerca y observando a los demás con recelo. Hermione se separó de sus padres y se abrió paso hacia adelante tan rápido como pudo. Se detuvo cuando Kenutou la miró y gruñó. Tranquilo, chico. Puedes confiar en ella, le dijo Harry con voz ronca al perro. Kenutou se acercó a Hermione y la olfateó un par de veces. Luego meneó la cola, le agarró la mano con suavidad entre los dientes y la condujo hasta Harry. Se detuvo a solo un paso de él, como si no creyera que realmente estuviera allí. Él se tambaleó y ella inmediatamente extendió la mano y lo agarró por los hombros para estabilizarlo. Hola, dijo, sonriéndole. Te extrañé. Entonces puso los ojos en blanco y se desplomó en sus brazos. Minerva y varios más se acercaron para ayudarlo, pero Kenutou les gruñó. Hermione lo bajó al suelo y miró al perro. Kenutou, siéntate. Quédate quieto, ordenó. El cementerio de Little Angleton. Fue la primera celebración general que Voldemort había convocado desde su regreso a un cuerpo corpóreo hacía casi 2 años en este mismo cementerio. Voldemort observó las filas de casi 300 mortífagos y frunció el ceño. El ataque al ministerio le había costado muchos más mortífagos de lo que había pensado inicialmente. Potter. El nombre resonaba en su cabeza, dando vueltas y vueltas como un molinillo. Había visto quién había sido el responsable del ataque al ministerio y esa noche iba a pagar por ello. Esa noche terminaría, de una vez por todas, y él, Lord Voldemort, saldría victorioso. Tras mirar a sus mortífagos, finalmente se acercó a la plataforma ligeramente elevada. Nagini, su familiar, flotaba silenciosamente por el suelo junto a él. «Mis sirvientes», gritó. «Esta noche, tomaremos lo que es nuestro. Esta noche tomaremos el control de nuestro mundo y de nuestro destino. Esta noche atacaremos Hogwarts». La multitud frente a él empezó a vitorear y sonrió ante los repetidos gritos de Voldemort. Voldemort, él casi tan embriagador como torturar Muggle. Lucius llamó Voldemort. «Desata mi ejército Muggle. Quiero ser dueño de esta tierra». Lucius asintió y se apartó de Voldemort aliviado. No tendría que participar en el ataque, y eso, en su opinión, era una buena noticia. También significaba que tenía tiempo para ver a un Sánede. Al amo le importaba poco el dolor de sus sirvientes, y Lucius sufría de un brazo roto, quemaduras y dolor debido a la ligeremancia de su amo. Lucius se dirigió a la mansión Riddle, que no estaba lejos del cementerio. Tras él,
oyó los estallidos de docenas de mortífagos apareciéndose en Hogwarts, gran comedor de Hogwarts. El perro grande miró a Hermione con un guiño y se sentó de inmediato. Minerva y Donny corrieron a ayudar a Hermione con Harry. Lo incorporaron y Hermione se movió para que se apoyara en ella. Donny realizó un encantamiento de diagnóstico y murmuró para sí misma mientras buscaba en una pequeña bolsa que llevaba. Donny sacó un frasco, lo abrió y lo agitó bajo su nariz. En un instante, Harry tosía y se cubría la cara con la mano. En cuanto despertó, ella sacó otro frasco y lo abrió. Harry, esto es una combinación de poción pimentónica y un reconstituyente. Bébetelo, ordenó, llevándose el frasco a la boca. Harry bebió instintivamente la poción. Por un instante, pareció que nada ocurría. Entonces, empezó a salir vapor de su cabeza y su rostro adquirió un extraño color azulado por un instante. Harry se sacudió ligeramente y se agachó para tomar una de las manos de Hermione. Levantó su mano y la frotó suavemente contra su mejilla. Ella lo apretó con más fuerza. Tenía pensado gritarle más tarde. Ahora mismo no era el momento. Harry, ¿qué le hiciste al ministerio?, preguntó McGonagall. Me temo que ahora soy un criminal buscado, profesor. Pero claro, ya no queda mucho en el ministerio para perseguirme. Llené el lugar de lava y sé con certeza que maté a Richfield, respondió con cansancio. ¿Cómo que llenaste el lugar? ¿Cómo lo lograste?, preguntó Hermione, sin soltarlo. Transfiguré la fuente del atrio en un volcán en miniatura y luego abrí las puertas de los huecos del ascensor. Esto fue después de destruir 3 plantas del edificio y probablemente matar a la mayoría de los mortífagos de turno, dijo, y la última parte se convirtió en un susurro. Tembló entre los brazos de Hermione, quien le susurró palabras de consuelo al oído mientras se luchaba contra el dolor de lo que se había visto obligado a hacer. Harry, tenemos que sacar a los niños de aquí, insistió Minerva. Estoy de acuerdo, profesor, pero aún estamos sujetos a la segunda profecía. Usted inicia la evacuación y yo defenderé el castillo hasta que... Harry, no harás tal cosa, dijo Emma, apareciendo ante él. La segunda profecía se cumplió hoy. Hermione levantó la vista bruscamente y preguntó lo que Harry no quería preguntar. ¿Cómo? ¿Dónde?, exclamó. Emma miró a su hija y a su pareja elegida y se sintió como si tuviera 100 años, en lugar de 40 y pocos. Amsbury, a última hora de la tarde. Los medios extranjeros dicen que fue un arma nuclear de entre 300 kilotons y medio megatón. Stonehenge se vaporizó junto con la mayor parte del campo circundante. Las palabras de Emma significaron poco para los magos y brujas reunidos alrededor de Harry y Hermione, pero para ellos dos, las palabras quedarían grabadas para siempre en sus almas. Harry se encogió en sí mismo. Recordó vívidamente las películas educativas del colegio que mostraban imágenes de Hiroshima y Nagasaki. Dan se abrió paso entre la multitud y se arrodilló junto a ellos. Hermione se aferraba a Harry, intentando no llorar, y Harry se hundía en su propia desesperación. Harry, Hermione, no tenemos tiempo para lamentarnos. Tenemos planes que poner en marcha, dijo Dan, sacudiendo a Harry. Harry parpadeó y miró a Dan, entonces sus palabras penetraron la niebla que parecía envolver su mente. Enderezándose, se puso de pie y notó que Hermione aún no había logrado superar el dolor. La ayudó a ponerse de pie y la abrazó con fuerza. Le habló en voz baja, tranquilizándola. Una vez que se recompuso, Harry se giró, todavía sujetándola con fuerza con un brazo. Dobby, la llamó. Se oyó un chasquido y Dobby apareció frente a Harry. Antes de que pudiera decir nada, Dobby abrazaba las piernas de Harry y Hermione. Un momento después, Dobby, avergonzado, retrocedió y los miró con adoración. Dobby, eres el único elfo que conozco que puede llevar este mensaje. Quiero que encuentres a Remus. Dile que el caso verde está listo y que debe activar de nuevo al equipo Weasley. ¿Puedes hacerlo por mí, por favor?, le preguntó Harry al pequeño elfo. Dobby se enderezó y miró a Harry con orgullo. Dobby sí que puede, exclamó, y desapareció con un chasquido. Harry miró hacia el final del pasillo, donde estaban los demás marginados. ¿Y bien, qué esperan? Todos saben lo que deben hacer, dijo Harry en voz alta.
Draco y Luna sintieron y empezaron a hablar con los demás. Terry y Neville salieron corriendo del comedor. Harry se giró para decirle algo a Minerva cuando el gran comedor resonó con un sonido parecido a una campana. Los ojos de Harry se pusieron vidriosos por un instante. «Ahí viene», murmuró. «Voldemort está en el límite exterior de las barreras con 300 mortífagos. Intentan entrar». Harry hizo un gesto y su bastón cayó de la funda a su mano, expandiéndose por completo. «Profesor, los detendré mientras saca a todos. Todos fuera. Asegúrese de enviar a un miembro del personal con el primer grupo para mantener a los niños tranquilos». «Harry, no puedes luchar contra él ahora. Estás demasiado débil por esa maldición y por lo que hiciste en el ministerio», protestó Hermione, con el miedo reflejado en su voz. Harry se giró hacia ella. «Hermione, soy el único que puede enfrentarlo. Ambos lo sabemos». Neville y Terry regresaron al gran comedor. Terry corrió a un lado del pasillo y empezó a sacar cajas en miniatura de sus bolsillos y a expandirlas. Neville corrió hacia Hermione y le ofreció su bastón. Hermione tomó su bastón y sus ojos brillaron con un destello de poder. «No voy a dejar que te enfrentes a ese monstruo solo, Harry. Te prometí una vez que estaría a tu lado, y por Merlín, no vas a impedir que esté ahí». Harry sabía que probablemente llegaría a algo así, pero eso no impidió que se sorprendiera al verla tomar la decisión. Siempre había sido testaruda en algunas cosas. Negando con la cabeza, sonrió. Rodeándola por la cintura con un brazo, señaló hacia la puerta principal del castillo con su bastón. «¿Le damos la bienvenida a Hogwarts, mi amor?», preguntó con una voz extrañamente suave. Ella asintió y la pareja desapareció en un instante. Emma se giró y hundió la cabeza en el pecho de Dan. «¡Ay, Dan!», exclamó. Su única hija y su futuro yerno iban a enfrentarse a un loco. «Draco», gritó Terry. Cuando el Slytherin se giró hacia él, Terry levitó una pequeña caja. Draco agarró la caja del aire y se la entregó a Luna. Luego, de la mano, ambos abandonaron el gran comedor. Camino de acceso a Hogwarts. Cuando Minerva activó todas las protecciones y cerró la escuela, nadie podría entrar en sus instalaciones. Harry había atravesado las protecciones al regresar del ministerio, pero el mago promedio carecía de la capacidad para hacerlo. Voldemort y sus mortífagos se vieron obligados a aparecerse en Hogsmeade y caminar hasta la escuela. Preocupado por la posibilidad de que los Holdinous acudieran en su ayuda, Voldemort sació la sed de sangre de sus seguidores en la aldea antes de expulsarlos al camino. Dejaron Hogsmeade en ruinas. Ahora Voldemort caminaba de un lado a otro frente a las protecciones de la escuela mientras casi 40 rompedores de maldiciones trabajaban para abatirlas. El grupo participaba en un complejo ritual que requería una coordinación precisa, así que Voldemort se mantenía alejado de ellos. No quería distraerlos. La escuela se alzaba a lo lejos, burlándose de él, y lo enfurecía cada vez más. Estaba a solo unos cientos de metros, pero con las protecciones puestas, bien podría haber estado en la luna. «Miren, alguien salió», gritó un mortífago. Voldemort se giró y observó 3 figuras de pie frente a la puerta de la escuela. 2 eran humanas, la tercera parecía ser la de un perro enorme. La figura más alta se giró hacia la más baja y hablaron un rato. Entonces ambas comenzaron a brillar con un azul inquietante. Se giraron y comenzaron a caminar lentamente por el camino de acceso. El perro lo seguía de cerca. Las 2 figuras se detuvieron a unos 10 metros dentro de las alas. Biblioteca de Hogwarts. Draco y Luna entraron en la biblioteca y Luna abrió inmediatamente la caja que llevaba. Dentro había otras cajas, todas cuidadosamente compactadas y empaquetadas dentro de la primera. Luna sacó 2 cajas y las abrió frente a un estante lleno de libros. Le hizo un gesto a Draco y él trazó un complejo movimiento en el aire con su varita. «Redigo quatrepono», entonó. Los libros empezaron a volar de los estantes. Cada libro se dirigía a la caja abierta, encogiéndose al pasar. Los libros aterrizaban ordenadamente en la caja y, cuando ésta se llenaba, iban a la siguiente caja abierta disponible. Draco tuvo que repetir el hechizo una y otra vez, mientras Luna abría nuevas cajas. Mientras lo hacía,
cantó una cancioncita sobre su amor y uno de sus aspectos físicos más atractivos. Draco negó con la cabeza e intentó ignorar el impulso de besar a su novia hasta dejarla sin sentido. Gran comedor de Hogwarts. ¿Pueden prestarme atención, por favor?, preguntó la profesora McGonagall. El grupo de estudiantes guardó silencio y se enfrentó a la mesa de profesores en el gran comedor. Minerva asintió para sí misma y se puso de pie. Dentro de un rato, los prefectos los acompañarán de vuelta a las casas. Deben empacar todas sus pertenencias de inmediato. Pronto nos iremos de la escuela. ¿Y si no queremos irnos?, preguntó alguien desde la mesa de Slytherin. Aturdido, gritó Ginny, y un estudiante de la mesa de Slytherin se desplomó. Entonces Ginny se subió a la mesa de Gryffindor. Miró a su alrededor un momento, con las manos en las quereres. Tienes una opción. O vienes con nosotros a un lugar seguro, o te quedas atrás para enfrentar la ira de tu señor, cuando descubra el colegio vacío. Ahora haz el caso a la directora y cállate. Ginny inconscientemente le hizo un gesto a la profesora McGonagall para que continuara y más de unos pocos Gryffindor rieron disimuladamente por su audacia, luego ella se bajó de la mesa. Gracias, señorita Weasley, dijo McGonagall secamente. Ahora, como decía, empaquetará sus pertenencias, sus libros, su ropa. Una vez empacado, un prefecto llamará a un elfo para que baje su baúl al gran comedor. Desde aquí, saldrá en traslador al colegio Haven de magia y hechicería. Ahora, prefectos, acompañen a sus estudiantes a sus casas. Quiero que todos regresen aquí lo antes posible, concluyó. Amelia Bones se acercó a McGonagall. Minerva, a menos que creas que puedo serte útil, iré con Kenuto y me aseguraré de que tengan todo listo para recibirte. McGonagall asintió agradecida. Sí, sería de gran ayuda. No sé cuántas familias han usado los trasladores todavía, pero quizá querríamos avisarles, si es posible. Según el último informe que escuché, ya hay aproximadamente 150 familias de estudiantes en Padfoot, dijo en voz baja. McGonagall asintió. Ojalá haya más pronto, respondió. Muy pocas familias habían usado los trasladores que les habían dado. Las dos mujeres mayores intercambiaron una mirada, luego Amelia agarró el traslador que llevaba alrededor del cuello. Minerva miró a su alrededor y vio a los Granger de pie a un lado. Señora Granger, sería de gran ayuda si pudiera seguirles la pista a los estudiantes mientras los despiden, ofreció. Los ojos de Emma se iluminaron y asintió con entusiasmo, tomando la lista conjurada de estudiantes y una pluma de la directora. Señor Granger, ¿por qué no ves si Terry y Susan necesitan ayuda? ¿Repartirán los trasladores?, preguntó McGonagall. Dan asintió, dispuesto a hablar con Susan y Terry. Neville y Ginny salieron del gran comedor llevando una caja entre ellos. Camino de acceso a Hogwarts. Hola, Tommy, gritó Harry Potter mientras saludaba alegremente al señor tenebroso. Hermione simplemente le mostró el dedo medio. Kenuto caminó hasta el borde de las barreras y levantó una pierna orinando en dirección a Voldemort. Voldemort gruñó y dio un paso adelante. Golpeó la barrera y rebotó unos 9 metros hacia atrás. Poniéndose de pie, gruñó, maldito seas, Potter. Tom, eso no está bien. Esperaba ese tipo de palabrotas de un sangre pura de mala cuna, pero eres mestizo, criado por muggles. Lo sabes mejor porque los muggles te enseñaron modales, respondió Harry, sonriendo. Hermione se situó ligeramente detrás de Harry. Su escudo era lo suficientemente fuerte como para detener cualquier cosa que le lanzaran, pero era su trabajo asegurarse de que nadie pudiera sorprenderlos. Un murmullo recorrió a los mortífagos ante las palabras de Harry. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy el heredero de Slytherin. ¿En serio? ¿Sabes cómo encontrar la habitación de Slytherin? Lo desafió Harry con una sonrisa burlona. Voldemort se detuvo en su furia y frunció el ceño, confundido. Harry se echó a reír suavemente. Lo tomaré como un no, señor heredero de Slytherin, gritó con tono ligero. Dolop, que había sobrevivido al viaje de Harry por el ministerio esa noche, vio a Hermione y se acercó al borde de la sala. Evade Kedavra, gruñó, apuntándola con su varita. A Hermione se le salieron los ojos de las órbitas y sintió un instante de pánico.
Intentó agacharse, pero entonces ocurrió lo impensable. La maldición impactó el escudo y rebotó en otra dirección. La maldición alcanzó a uno de los rompedores de maldiciones de Voldemort en pleno cántico. Todos los rompedores de maldiciones habían participado en el ritual para romper las protecciones. La pérdida de uno de ellos fue suficiente para que otros 5 se desmayaran, mientras que el resto se dobló y vomitó. El ritual se desmoronó con la risa de Harry. Los ojos de Voldemort se abrieron con sorpresa y, por primera vez, miedo. Harry volvió su atención a Voldemort, quien lo fulminaba con la mirada. Tommy, intentaré ser razonable, pero si no estás de acuerdo, lo haremos por las malas. Evade Kedavra, dijo Voldemort, apuntando con su varita a Harry. Mansión Padfoot. Amelia apareció en el vestíbulo de Padfoot Manor y se sorprendió al ver que la mansión estaba en un caos total. Amelia, gritó Remus, atrayendo su atención mientras se abría paso entre la multitud. Remus, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están todos aquí? Remus se pasó una mano por su cabello canoso. Es un desastre, Amelia. Acabamos de darnos cuenta de que los trasladores de Hogwarts llevarán a todos al jardín delantero de Kenutou, no al centro de recepción, ni a la escuela, ni siquiera al pueblo. Estamos pensando cómo vamos a manejar a unos 300 estudiantes. 500, corrigió Amelia en voz baja. Remus parpadeó sorprendido y luego sonrió. ¿Se los llevará a todos? Ya me lo imaginaba. Amelia lo agarró por la túnica. Remus, necesito hablar contigo a solas, ahora mismo, dijo con urgencia. Remus miró fijamente a la anciana y pudo ver la súplica en sus ojos. Remus se giró hacia Arthur y Bill. Arthur, esta noche llegarán unos 500 estudiantes, no 300. ¿Podría Bill y tú encargarse de esto mientras hablo con Amelia? Arthur asintió y Remus se giró para llevar a Amelia a una sala de estar cercana. Tonks los vio y se unió a ellos. Una vez dentro, Amelia se giró para mirar a la pareja. Quizás quieran sentarse para esto. Esperó un momento, pero ninguno dio señales de sentarse. Muy bien. Esta tarde, el ministerio vino a Hogwarts para arrestar a Minerva, supuestamente por la desaparición de Ronald Weasley. Según todos los informes, Harry fue alcanzado por otra maldición asesina y sobrevivió. Tonks se tambaleó y Remus la agarró para sujetarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Amelia levantó una mano, impidiéndoles comentar. Hay más. Hogwarts está totalmente cerrado ahora mismo. Harry regresó al colegio, pero solo después de haber matado al ministro y destruido el ministerio. Cuando salí del colegio, Harry había salido, a pesar del cansancio, a enfrentarse a Voldemort. Remus caminó hacia un diván cercano y tanto él como Tonks se sentaron pesadamente en él, mirando a Amelia. Sabe que no debe luchar contra él, Remus. Pero no entiendo que lo mantiene en pie a estas alturas, dijo Amelia en voz baja. Te diré algo, después de esta noche, ese joven será una leyenda, lo quiera o no. Gran comedor de Hogwarts. Minerva observó como el primer grupo de Hufflepuff regresaba al gran comedor. Pomona, dijo Minerva, llamando al profesor. Sí, profesor. Quiero que vayas con este primer grupo, Pomona. Los niños van a estar asustados y molestos. Tu presencia los calmará. Pomona Sprout frunció el ceño. Conocía a Minerva desde hacía muchos años y confiaba en la directora, pero no quería dejar atrás a sus alumnos. El primer grupo que regresó solo estaba formado por algunos Hufflepuff de tercer año. Minerva, empezó a protestar Sprout. Me temo que debo insistir, profesor, dijo Minerva con firmeza. Sprout suspiró y asintió. Caminó hacia donde los elfos domésticos habían colocado 20 baúles en círculo. Primer grupo, por aquí, por favor, gritó Terry Bot. Luego le entregó a Susan Bones un hula hula. Ella caminó hacia el centro del círculo formado por el equipaje. Dejó el hula hula en el suelo, se metió en él y apuntó con su varita. Engorgio, entonó y el aro creció en tamaño hasta tocar cada pieza de equipaje. Vengan, denme su nombre, luego encuentren su baúl y siéntense en él, dijo Emma. Uno a uno, los estudiantes se acercaron a ella y le dieron sus nombres, que ella luego tachó de su lista. La profesora Sprout autorizó a los prefectos a regresar a la casa Hufflepuff para la siguiente generación de estudiantes. Cerca de allí,
un gran número de elfos de Hogwarts se apiñaban, esperando para dejar su carga de baúles estudiantiles. Susan comprobó que cada tronco tuviera un estudiante. Muy bien, todos, agáchense y recojan un trozo del aro que está a sus pies. Sujétenlo firmemente y permanezcan sentados sobre el tronco. El grupo levantó el aro y lo sostuvo, mirando a Susan con incertidumbre. Ella les devolvió la sonrisa a los estudiantes más jóvenes. No se preocupen, profesor, ¿podría usted también agarrar el aro? La profesora Sprout tocó el aro, sosteniendo una sección en la mano. Susan se hizo a un lado y golpeó el aro 2 veces con su varita. La profesora y 20 estudiantes desaparecieron de la vista. En cuanto se marcharon, los elfos avanzaron, colocando más baúles en círculo. A la entrada del gran comedor, un grupo de Gryffindors de primer año que habían estado esperando entró en el salón. Biblioteca de Hogwarts. ¿Crees que tendremos suficientes cajas?, le preguntó Luna a Draco. Por fin había dejado de tararear y se puso más seria al darse cuenta de la preocupación de Draco. Draco miró las cajas vacías que tenía y contó rápidamente los estantes que aún faltaban por vaciar. Ahora estaban recorriendo la sección restringida de la biblioteca. Creo que sí, respondió, pero va a ser complicado. Miró por la ventana y se mordisqueó pensativo un dedo. Las barreras que rodeaban la escuela parpadeaban. No estaba seguro de que lo causaba, pero no podía ser bueno. Invernadero número 2. Ginny observó con admiración cómo Neville seleccionaba con maestría ciertos cultivos clave del invernadero. A diferencia de Draco y Luna, que estaban robando toda la biblioteca, la misión de Neville y Ginny era mucho más siniestra. Debían retirar ciertos cultivos de los invernaderos. Luego, a una señal preestablecida, debían dejar algunos hexágonos explosivos de acción retardada en el invernadero número 6. Camino de acceso a Hogwarts. Una vez más, el rayo rebotó en el escudo brillante que los rodeaba. El rayo rebotó y mató a otro mortífago cercano. Tom, dijo Harry con tristeza, negando con la cabeza, tienes que entender, no podemos luchar, ni aquí ni ahora. La profecía, ya sabes. Hizo una pausa. Ah, es cierto, no conoces la profecía. Tus mortífagos no te la consiguieron, dijo Harry encogiéndose de hombros. Suplicarás clemencia antes de que termine contigo, Potter. Primero mataré a tus amigos, y luego te mataré a ti, lentamente. Te mataré como maté a tus inútiles padres, se burló Voldemort. Por si lo has olvidado, Tommy, esa noche te arranqué el alma. A mí, un bebé de menos de 2 años. Y ahora estoy ante ti y no puedes hacer nada al respecto, mestizo, gritó Harry alegremente. Varios mortífagos gritaron desafiantes ante su palabra y 5 maldiciones asesinas fueron disparadas contra Harry y Hermione. Kenuto se abalanzó sobre la garganta de un mortífago. Se oyó un grito terrible cuando el etéreo animal atravesó las barreras y le arrancó la garganta al hombre de la túnica negra. 3 de las 5 maldiciones asesinas rebotaron en otros mortífagos. Una rebotó directamente hacia Voldemort, obligándolo a lanzarse de cabeza contra la hierba para esquivarla. Hermione había estado observando atentamente a Harry y estaba empezando a preocuparse. Él había sido muy claro en una cosa, el escudo que los rodeaba lo detendría todo, incluso una maldición asesina, pero no podían lanzar hechizos a través del escudo. Y con cada maldición asesina, Harry necesitaba cada vez más poder para mantener el escudo. Para un observador casual, Harry parecía estar bien, pero Hermione podía ver señales del estrés que sufría. Su cuerpo temblaba ligeramente de vez en cuando, y su voz tenía un tono inconexo, casi frívolo. Empezó a caminar de un lado a otro y se pasó una mano temblorosa por la suya. Ella miraba constantemente hacia el castillo, esperando la señal de que los estudiantes se habían ido. Voldemort le susurró algo a uno de sus seguidores y un grupo de mortífagos se separó del resto. Retrocedieron unos metros y comenzaron a lanzar un hechizo de drenaje de poder sobre las protecciones. De sus varitas emergió un rayo gris apagado. Este rayo se combinó con el de otros magos, formando una gruesa cuerda de luz gris al impactar contra las protecciones. La cuerda se iluminó y las protecciones comenzaron a parpadear visiblemente. Harry hizo un gesto y Kenuto saltó sobre uno de los magos.
Las maldiciones volaron por los aires mientras los demás mortífagos intentaban proteger a quienes drenaban las protecciones. Muchas de las maldiciones atravesaron al fantasmal Grimm, pero algunas parecieron ralentizarlo. Algunas de las maldiciones que atravesaron al Grimm impactaron a otros mortífagos, aumentando el caos. Harry se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Tenía que hacer algo ya. Mirando por encima del hombro, miró a Hermione. Es hora de que te vayas. Tengo que soltar el escudo y hacer algo o van a colapsar las protecciones, dijo desesperado. Te dije que me quedaría a tu lado, Harry, y lo decía en serio, le susurró enojada. ¿Qué es esto? ¿Una pelea de amantes? Se burló Voldemort con tono suave. Sabes, Potter, tu familia no tiene suerte con las mujeres. Tu padre le dijo a tu madre que te llevara y huyera, y ella también lo rechazó. Ahora tu propia mujer te rechaza. No sé por qué soportas tal desobediencia. Gran comedor de Hogwarts. Minerva observó cómo se marchaba otro grupo de 20. Hubo que aturdir a algunos Slytherins y ella estaba considerando seriamente dejarlos atrás. ¿Cuántos quedan, Minerva?, preguntó el profesor Flitwick. 5 grupos, creo, Phileas. Nos quedan menos de 100 estudiantes, y creo que deberías ir con el siguiente grupo, respondió Minerva. Flitwick asintió y caminó hacia el grupo que se estaba formando. Minerva le hizo una seña a uno de los elfos domésticos. ¿Podrías decirle a papi que necesito hablar con él, por favor? Sí, profesor. Un momento después, un viejo elfo doméstico arrugado apareció frente a Minerva. Profesora McGonagall, exclamó papi. Minerva apartó la mirada de otro grupo de estudiantes que desaparecía. Ah, papi, bien. Sé que Dobby, el elfo de Harry Potter, debía hablar contigo. Dobby es un elfo doméstico malvado. Es un elfo libre. Ningún elfo es libre, replicó papi. Sí, lo sé, papi. ¿Pero recuerdas la conversación que tuvo contigo?, insistió McGonagall. Papi asintió de mala gana. Bien. Quiero que escuches atentamente y entiendas. Estamos huyendo de Hogwarts. El Señor Tenebroso se acerca y nada podrá detenerlo. Dentro de poco no quedará nadie en el colegio y estará vacío, dijo en voz baja. ¿Viene el hombre oscuro? ¿Será dueño de Hogwarts?, preguntó papi con miedo. Me temo que sí, papá, respondió Minerva con tristeza. Dobby estaba contando la verdad, exclamó papi asombrado. Profesor, los ayudamos a salir. Cuando la escuela está vacía, vamos con Dobby. Nos prometió un hogar y una familia. Minerva sonrió al sentir una oulide de alivio. Al menos los elfos domésticos huirían. Minerva, llamó Emma, este es el último grupo de estudiantes. Minerva asintió. Dile a Terry que guarde un traslador y destruya los demás. Usaremos ese traslador para irnos. Los demás tienen el suyo, pero se supone que deben regresar aquí antes de usarlos. Emma hizo un gesto de reconocimiento. Minerva activó entonces una de las alarmas internas de Hogwarts en modo de prueba. El castillo resonó con el rebuzno de los elefantes. Mansión Padfoot. Ha llegado el primer grupo, se escuchó el grito. Arthur Weasley levantó la vista de sus instrucciones a los elfos. Muy bien, gente, pongámonos todos en movimiento, gritó. Los elfos habían instalado una gran lona con varias mesas debajo. Una mesa larga estaba llena de comida. Salió por la puerta principal de Kenuto. Varios elfos domésticos habían colocado antorchas para iluminar la zona. El primer grupo de estudiantes estaba apiñado, con aspecto decididamente asustado. Todos, síganme, llamó la profesora Sprout. Arthur se apresuró a acercarse al profesor. Señor Weasley, ¿qué hace aquí?, preguntó la profesora Sprout confundida. Lo siento, profesor, pero hubo un error al fabricar los trasladores. Usted y sus alumnos están a unos 2 kilómetros de la escuela, dijo, señalando con la mano en dirección contraria a la mansión. Vamos a meter a los estudiantes bajo la lona por ahora, y luego los trasladaremos a la nueva escuela cuando estén todos reunidos. Una vez que hayas metido a este grupo bajo la lona, regresa. Los elfos domésticos se encargarán de que les den algo caliente para beber y algunos dulces para entretenerlos. Tendremos algunos adultos con ellos. Pero necesito que los traslades a medida que lleguen.
Miró fijamente al anciano Weasley y observó cómo otros adultos convencían a los estudiantes para que se acercaran a la comida que les esperaba. Con los estudiantes fuera del camino, los elfos domésticos se abalanzaron sobre los troncos, apartándolos. Un momento después llegó otro grupo de estudiantes. El instinto de profesora se activó y Pomona Sprout se acercó a sus pupilas. Muy bien, todos a las tiendas de campaña de allá. No se preocupen por su equipaje. Arthur se relajó un poco y asintió a Remus, que acababa de llegar de la mansión. Esto funcionará, Remus. Tengo a Bill despertando al pueblo, intentando alertar a los padres. También les está diciendo que sean comprensivos con los niños cuyas familias aún no han llegado. Remus asintió con tristeza y observó la llegada del tercer grupo. Harry traerá a todo el colegio. Serán al menos 100 familias más las que no recibieron la carta del traslador. La expresión de Arthur se tornó sombría. ¿Quieres añadirlos a la lista de muggles que debemos empezar a recoger? Intentemos primero con el correo por lechuza, Arthur. Ya vas a tener bastante trabajo rescatando a 30 familias muggles. Arthur asintió aliviado. Mientras los dos hombres caminaban por la zona, más estudiantes seguían llegando a la seguridad de Kenuto. Camino de acceso a Hogwarts. Durante casi una hora, Harry había estado provocando a Riddle. Su escudo había resistido casi una docena más de maldiciones asesinas. Hermione, preocupada, finalmente se aferró a la parte trasera de sus pantalones y lo sujetó firmemente. Harry levantó la vista confundido al oír el rebuzno de los elefantes. Esa tenía que ser la primera señal. Los alumnos ya no estaban en la escuela. Ahora solo era cuestión de esperar la segunda señal, que llegaría en cualquier momento. Oye, Tommy, olvidé disculparme por destruir el ministerio esta noche. Sé que te dificulta tener algún tipo de legitimidad sin el respaldo del ministerio, ofreció Harry con una sonrisa. Voldemort gruñó y se paseó de un lado a otro al borde de las barreras. Durante la última hora, había lanzado personalmente la maldición Cruciatus sobre varios de sus sirvientes y había matado a 3 en un ataque de ira porque no pudo contraatacar a Potter. Todo el episodio en el límite de la sala se había convertido en una pesadilla para Voldemort. Sus hombres habían visto que no podía hacerle nada a Potter, y eso era algo que simplemente no podía permitirse. ¿Sabes? Creo que serías mucho más amable si tuvieras sexo de vez en cuando, sugirió Harry. Aprende a relajarte, Tommy. Búscate una mujer cariñosa como yo y diviértete. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par, sorprendida. Aquí estaba el señor oscuro más peligroso de todos los tiempos y Harry le ofrecía consejos sobre sexo. Voldemort se apoyó en las barreras y, en lugar de ser despedido esta vez, la barrera chispeó y lo inmovilizó. Gruñó y saludó. Varios otros mortífagos se apoyaron en las barreras. Estas se habían debilitado tanto que pudieron abrirse paso. Los elefantes volvieron a rebuznar y Harry sonrió ampliamente. Harry sintió que lo atraían hacia Hermione. Ella había encogido su bastón y lo había guardado en un bolsillo antes, así que pudo rodearlo con ambos brazos. Parpadeó confundido y entonces sintió la familiar atracción detrás del ombligo. Las protecciones, los mortífagos y Voldemort desaparecieron de la vista. Voldemort se tambaleó al sortear la última resistencia de las barreras y alzó la vista. Gritó de rabia cuando Harry Potter y su zorra desaparecieron antes de que pudiera hacer nada. Entonces lo comprendió. Había atravesado las barreras. Hizo una señal a sus sirvientes y en un instante, casi 300 mortífagos abriéndose paso a través de las barreras, que estaban muy debilitadas. Desde el castillo, Voldemort oyó el sonido de explosiones. Se giró hacia 2 sirvientes. Vayan a averiguar qué está explotando e infórmenme. Los 2 mortífagos salieron corriendo. Voldemort oyó un ruido a sus espaldas y, al girarse, vio que la mayoría de sus mortífagos habían caído al suelo. La tensión adicional sobre las protecciones los había derrumbado, eliminando toda resistencia y arrojando a la mayoría de sus sirvientes de bruces al suelo. Tras la desaparición de las protecciones, Voldemort condujo a sus sirvientes hacia la escuela. Estaba casi en la entrada del patio cuando oyó un grito. Uno de sus sirvientes llegó corriendo desde la esquina del edificio, seguido por Acromántulas.
El hombre solo dio unos pasos más antes de ser arrollado por las arañas del tamaño de un perro. Los mortífagos se quedaron en shock por un momento, luego cientos de maldiciones se soltaron mientras las arañas avanzaban. Mansión Padfoot. Hermione maldijo mientras se tambaleaba desde el rellano. Ya le costaba bastante mantenerse en pie estando sola, pero sujetarse a Harry lo hacía casi imposible. Arthur Weasley los vio llegar. Estaba saludando a su hija y a Neville cuando aparecieron Hermione y Harry. El rostro de Harry estaba blanco como la tiza, sus ojos estaban apenas abiertos. Saltó para ayudar a Hermione antes de que cayeran. Agarrándolos a ambos, ayudó a Hermione a llevar a Harry hasta una silla. Parecía confundido y parpadeaba rápidamente. ¿Dónde está Donnie?, preguntó Hermione con urgencia. Creo que está afuera con los estudiantes, ofreció Bill. Voy a buscarla. Hermione se arrodilló frente a Harry. Había estado tanto tiempo bajo el efecto de la magia y la adrenalina. Ahora que la estaba abandonando, estaba al borde del colapso. Harry, mírame, le instó. Él giró la cabeza y la miró fijamente, parpadeó rápidamente y empezó a temblar. Hermione, susurró. Sí, cariño, estoy aquí, ya estamos a salvo. Tienes que permanecer despierta hasta que llegue Donnie, dijo, y luego se giró. Que alguien encuentre a un Sánede, maldita sea, gruñó. Emma dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Hermione. Se arrodilló junto a su hija. Hola, Harry, dijo con dulzura. Harry la miró sin comprender por un momento, y luego sonrió. Hola, mamá, susurró. Entonces, inclinó la cabeza hacia adelante y sus ojos comenzaron a cerrarse. Su respiración era muy lenta y superficial. Emma le tomó el pulso y abrió los ojos de par en par, alarmada. Le sujetó la barbilla y lo miró a los ojos. Harry cariño, tienes que permanecer despierto para el Sánede. Lo intento, mamá, pero estoy muy cansado, solo quiero dormir, murmuró. Harry, protestó Hermione entre lágrimas. No te atrevas a dejarme. Abrió un ojo y le sonrió suavemente. No me voy a ir, solo dormiré, susurró. Bill regresó corriendo a la habitación, llevando a Donnie. Dobby lo siguió con una caja grande que contenía todos sus suministros. Donnie evaluó el estado de Harry y sacó una aguja de la caja de suministros, luego un vial. Introdujo la aguja en el vial y lo llenó. Luego, con un solo movimiento, se giró y lo clavó en el muslo de Harry. Donnie tomó la barbilla de Harry con la mano y le inclinó la cabeza para poder verlo. Harry, estás peligrosamente agotado. Tengo unas pociones que te darán energía y luego te dormirás. Pero necesito que te mantengas despierto el tiempo suficiente para dártelas. Harry asintió débilmente. ¿Podré dormir con Hermione? Hermione se sonrojó ante su comentario y Emma rió disimuladamente. Harry, si te ayuda a dormir y recuperarte, te llevaré a la chica que quieras a la cama, respondió Donnie con una sonrisa. Hermione fulminó con la mirada a la sanadora. No quiero a ninguna chica, murmuró Harry. Quiero a mi Hermione. Hermione sonrió, mientras Donnie sacaba pociones de la caja que tenía Dobby. Oh, es un buen muchacho, murmuró Emma.